Llega AP Pensar, un espacio dedicado a la divulgación científica con Guillermo Espina, docente e investigador. Vamos a simplificar lo difícil y que hablar de ciencia no sea una espina. Buenas noches, bienvenidos. Esto es AP Pensar, espacio de periodismo científico en la pantalla de APP. Mi nombre es Matías Ollamburo y junto con el docente e investigador Guillermo Espina vamos a analizar la situación epidemiológica en nuestro país, en Bahía Blanca, cómo avanza el plan de vacunación, todo lo concerniente a la pandemia COVID-19 en Argentina. Hoy es el último programa del año, último programa también del ciclo. Nos tomaremos un descanso con la expectativa y con la esperanza de poder retomar el próximo año este espacio que a nosotros nos ha dado mucha satisfacción y que, obvio, Guille, y te doy la bienvenida, buenas noches. Todos estamos orgullosos de haberlo llevado adelante para acercarles a ustedes en un contexto de una situación, una crisis sanitaria inédita en el mundo, que ustedes tengan en APP, en este caso en AP Pensar, información de primera calidad y confiable sobre todo. Guille, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Mati. Sí, es así, es la despedida del año y el principio del ciclo. Esperemos que se den las posibilidades de seguir durante el 2022, pero hasta acá agradecer a todas y todos los que acompañaron en este ciclo, en el día a día, aportando, preguntando. Así que esperemos que haber hecho lo que necesitaban los y las que nos seguían desde acá. Uno trató siempre de aportar, como decimos, lo mejor, pero lo mejor en tanto y en cuanto la seriedad del dato, no buscando la espectacularización, no buscando el título, sino siempre yendo por esa larga avenida, como dicen algunos, del medio. No por ni el título ni buscar el pánico. Y bueno, me parece que siempre con fuentes de primera mano tratamos de acercar eso. Así es, y Guille, bueno, obviamente luego lo ampliaremos, pero desde nuestro lugar también agradecerte muchísimo el profesionalismo, todo lo que has aportado al espacio y, repito, con la expectativa y con las energías para que esto continúe el año que viene. Si te parece, arrancamos entonces para seguir y dar información, como dijimos recién en esta evaluación de que somos de primera mano, somos serios, y justo es una semana complicada. Por eso más demostrar esta seriedad en esto que es difícil para algunos y para algunas, ir de cordón a cordón, entre buscar el equilibrio entre lo más verosímil de la información, pero tampoco sembrar pánico, y decir que por ser una semana consecutiva se incrementan los casos. Esta semana la media de nuevos casos aumentó de 3.979 a 8.992. Estamos hablando de casi que se triplicaron, y vamos dando, como decía recién, buenas y malas, malas y buenas, pero en realidad tiene que ver con esto, ¿sí? Cuando quien no se dedica a la comunicación científica busca todo el tiempo buscar nada más que la nota de color, lo bueno es no entender ciencia, y la ciencia hay que analizarla, como siempre dijimos, multicausal, analizar muchas variantes para entender en una dimensión real en qué situación estamos. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchos plantean, dicen, bueno, entramos en una tercera ola, se nos viene lo que ya sufrimos en los picos de segunda ola y el escenario es distinto. Sería una falacia plantear eso. ¿Por qué? Porque si bien hay un crecimiento consecutivo en 7 semanas, pero en la última semana dejó de ser un crecimiento estable para ser un crecimiento exponencial, ¿sí? Pero por otro lado sí vemos que la otra pata del dato de la pandemia, que tiene que ver con la cantidad de internados y la cantidad de fallecidos, está bien. Es estable la cantidad de internados, no aumenta la cantidad de internados, bajan el índice de letalidad y la cantidad de fallecidos, y ahí está la explicación de para qué sirven las vacunas. ¿Para qué sirven las vacunas? Porque algunos dicen, pero entonces ¿para qué si otra vez se va todo mal los números? ¿Para qué nos vacunamos todos? Para esto nos vacunamos para que no tenga que haber más internados, cantidad de internados, por lo tanto no colapse el sistema sanitario, por lo tanto no tengamos que lamentar fallecidos de familiares, amigos, etc. Por ejemplo, el dato absoluto dice que la media de fallecidos bajó de 21 a 17, pero la letalidad también viene bajando. Recordarás que durante más de 10 semanas estuvimos estables en 2.19. Luego la semana pasada habíamos bajado a 2.18
2,17 y ahora bajamos a 2,15 la letalidad. ¿Sí? Estamos claramente muy por debajo de la media de Latinoamérica, pero también, por ejemplo, en esta última semana pasamos para abajo, a Chile, que Chile quedó arriba nuestro. Entonces, habla que estamos bien en ese sentido. Sí, y justamente, sumo ese dato en conferencia de prensa hoy desde el área de salud del municipio, que hizo esa comparación a esta misma época, el año pasado, con un poquito más de casos, que hoy en Bahía Blanca los activos están llegando a los 200, había más casos activos, pero había 30 personas internadas en la terapia intensiva, y hoy hay solo una. Claro, esa es la gran diferencia. Por eso digo que no hay que esperar para aquellos agoreros que vaya a pasar lo mismo. Algunos ya están pensando que otra vez va a haber restricciones de circulación, otra vez vamos a tener que quedar encerrados. No, en realidad dependerá mucho también de cómo se comporten todos en el sentido de los protocolos, de que se sigan acercando a vacunación, porque si bien la visión positiva es que estamos mejor que la mayoría de los países en cantidad de vacunados, también la otra visión es que no están respondiendo con las expectativas que teníamos ciertos grupos etarios. Entonces, hay que decirlo todo, y en tanto y en cuanto, si queremos tener una buena circulación del virus, si queremos vencer, entre comillas, al virus y poder tener una vida normal, no es solamente una cuestión dialéctica de decir queremos, sino que para quererlo tenemos que hacer acciones sociales, ciudadanas, para que eso pase. Y eso es la vacunación. Justo, pero, por ejemplo, insumo... Un datito, Guille, perdóname. Hoy hablaba con una profesional de la salud, una de las responsables de comunicación del hospital municipal. Si bien ellos desde el punto de vista médico están conformes con que no hay tanto paciente para atender, estaban con esa imagen de UTIs llenas, de clínica llena, de armar terapias intensivas en los pasillos porque no había espacio. Eso no está pasando. Pero también está este análisis. Cuanto más casos haya, y es una cuestión matemática, ¿no? Más posibilidades haya de personas que sean hospitalizadas más allá de la vacunación, porque hay gente que está vacunada pero que sigue siendo persona de riesgo. Lo hemos hablado en este espacio, la vacuna no te exime de sufrir una infección, entonces seguir hacía mucho hincapié en los cuidados, porque a mayor cantidad de casos existe la posibilidad de mayor internación y obviamente de que personas que por más que estén vacunadas puedan atravesar un mal momento. Entonces, hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Sí, hay algo que pareciera un trabalengua lo que voy a decir, pero porque yo trato de ser muy claro y muy sincero, ¿sí? Entonces, con los riesgos que conllevan a veces las palabras de quien las toman literales. Sí. Hacer una aclaración. Está demostrado los efectos de la vacunación, ¿sí? ¿Y dónde está la eficacia? La eficacia mayor está en no fallecimientos, una gran eficacia está en no internaciones y luego decrece la eficacia en términos de posibilidades de contagio. Entonces, y a su vez con las variantes que son ahora tendencia, en este caso aclarar también que la que está en 90% en todo el país es la Delta, Omicron, solamente está en un porcentaje mayor en Córdoba, pero todavía en provincia de Buenos Aires no es la principal. Ahora, el dato, con la cantidad de personas vacunadas que tenemos y con las variantes que están en este momento, lo que hay que decir, no como algunos escuché decir por ahí, que está demostrado, según dicen, que la Omicron es más contagiosa, pero es más leve, pues en realidad es contrafáctico eso. En realidad, ¿es más leve que qué? En realidad tienen menos pacientes que tenían fallecidos o internados, pero también porque la cantidad de personas vacunadas hoy es mayor que la que tenían con otras variantes. Entonces, en realidad, no es que sea más leve la variante Omicron o la variante Delta, sino que el efecto es más leve porque tenemos mayor cantidad de población vacunada. Habiendo aclarado esto, quiero decir algo por lo que dijiste vos. Es cierto que van a seguir creciendo los casos, lo dijo Bisotti en una entrevista de hace 24 o 30 horas. Sí. Cuando le preguntaron, dijo, sí, estamos en el inicio de la tercera ola. Esto va a seguir creciendo y yo creo que lo haberlo dicho hace un domingo atrás, cuando decía que seguramente en términos de las estadísticas, etcétera, podemos calcular que la cima de la tercera ola la vamos a encontrar post-verano, ¿sí? La vamos a encontrar en los meses más de abril, por ahí. Pero lo que digo es, pueden aumentar los casos,
pero que aumenten los casos no siempre va a tener que ser linealmente que termine generando internaciones. ¿Por qué? Porque, insisto, porque tenemos una gran población vacunada y quienes estén vacunados, también quiero decir otra cosa, está demostrado que por más que una persona haya ya cursado la enfermedad en otro momento y que tenga las 3 vacunas, tiene mejor inmunidad, pero no le da la condición de ser inmune al virus. Se puede contagiar. Ahora, el contagio va a ser mucho menor, va a ser como una gripe común. Entonces, no quiere decir que porque de tantos contagios que hagas y siguen creciendo, va a caer sí o sí en mayor cantidad de internados. Lo que sí puede pasar es que si los que se enferman son personas que no tienen ninguna vacuna, eso va a hacer que haya mayor cantidad de internados. Pero no tiene que haber una proporción matemática entre cantidad de contagiados y cantidad de internados, sino que una cuestión casi cualitativa y no cuantitativa. Digo, por más que sean 2 personas solas que se contagian, si esas 2 personas no tienen ninguna vacuna, seguramente terminen internadas. Ahora, si el que se contagió, por más que sean 10.000, sean vacunados, no tienen por qué terminar internados. ¿Se entiende la diferenciación? Sí, se entiende, tal cual. Y por eso lo dije al principio, no quiero decir con esto, bueno, entonces tengo las 3 dosis, puedo salir a, como dirían los pibes, pegarme la pera, total, está todo bien. No, porque ahí es donde hay que tener un comportamiento social, porque es cierto que con las 3 vacunas, casi estamos hablando de un 95% no tengo posibilidad de fallecer ni de internarme, pero sí de cursar la enfermedad. Por lo tanto, lo que tantas veces dijimos, si el virus sigue circulando y sigue mutando, el gran riesgo que es que ya deje de ser una variante distinta para que cambie a ser una cepa distinta. Y si pasa a ser una cepa distinta, las actuales vacunas ya no van a tener el efecto que tienen hoy en día. Entonces, por eso, antes que hacer lo que queremos y después decir el Estado dónde está, hagamos lo que tenemos que hacer para hacérsela un poquito más fácil al Estado. Guille, volviendo a la situación de los casos, y hablábamos de lo importante que esto no se refleja en la ocupación de camas de terapia intensiva. Esto, ¿qué porcentajes o más que nada, no sé si el porcentaje, sino las camas, la cantidad de camas ocupadas, observaste en esta última semana? En camas bajan. Lo que yo quiero dar algunos datos más para dar distintos paneos y que la gente, no en términos de generar pánico, pero sí, ya te digo, por esto que acabo de decir recién, que se den cuenta que los casos crecen. Y entonces, por más que se curse, por ejemplo, un dato con las nuevas variantes, es que se está viendo que con las nuevas variantes no está el síntoma de perder el gusto y el olfato, ¿sí? Pero sí hay mayor lo que la gente llama comúnmente cuando tengo agüita en la nariz, sí empieza a haber otra sintomatología, más como una gripe tradicional. Entonces, digo, el dato no solamente el de la media de casos, sino también decir que, por ejemplo, en la sumatoria de cantidad de casos acumulados nuevos por semana, mientras que veníamos de hace unas semanas atrás que estábamos en 7.800, luego aumentamos a 8.800, 9.500, 10.500, veníamos con un crecimiento estable. Ya la semana pasada habíamos aumentado de 16.700 a 27.800 y esta semana llegamos a 62.950 nuevos casos en una sola semana. Ese dato, los números hablan por sí solos. Pero otro dato que hablan por sí solos los números tiene que ver el porcentaje de testeos que dan positivo, ¿sí? A principio de mes teníamos un 5% de positivos sobre todos los testeos. Ahora estamos en el día de ayer hasta ayer en el 23% de positivos. Todo esto da cuenta, la sumatoria de variantes, de cómo el círculo está cada vez más circulando entre todas y todos. Ahora, por supuesto, como decías, te decía al principio y vos me preguntabas, la internación bajó. A nivel nacional, por ejemplo, de 35.20 de la semana pasada bajó a 34.8 y a nivel provincia de Buenos Aires de 39 a 36.9, que son las jurisdicciones que se pueden tener cierto seguimiento. En el caso de Bahía Blanca es más complicado porque estamos hablando de menos camas, ¿sí? Entonces estos porcentajes terminan siendo más confusos. Por eso está bueno ahí más hablar de casos puntuales. En este caso, hasta que actualicé yo, teníamos una sola persona internada con COVID hasta el día de ayer, porque después el resto, hablar que de las 80 camas hay 37 camas ocupadas, si no son COVID terminan confundiendo el número, entonces de repente tenemos días
con 37%, días que pasan al 50%, y que no es que esos 12% hay mucha gente internada. Estamos hablando a lo mejor de 2 o 3 personas. Así es una sola persona internada de terapia intensiva. Esto lo amplío. En las últimas 24 horas se dio un fallecimiento. Y agrego este dato: en Bahía Blanca lo que se detectó, el porcentaje de positividad hoy es de la cantidad de testeos, un 10% de positivos, es más bajo de lo que vos describías a nivel país, pero igualmente se nota el incremento y se nota lo visual. Uno se acerca a los centros de testeos y antes no había nadie y hoy las filas dan la vuelta a la esquina. Metros y claro, metros de personas que se acercan. Por un lado, en realidad, hay más gente haciéndose testeos porque hay más contacto estrecho. Pero el tema es que si a su vez, una cosa es que haya más gente que tenga la intriga y por se acerca al testeo. Ahora, si se mantendría bajo la positividad, daría cuenta que no estaríamos en un crecimiento de casos. Pero justamente el crecimiento de casos se da porque hay más que sean positivos. Más gente se testea y más encima se da positivo. Por ejemplo, otro dato que podemos dar es que a nivel Argentina, a nivel nacional, en los últimos 15 días, el aumento representa el 205% de casos que aumentó. Y, por ejemplo, hay un indicador muy viejo que recordarán todos, vos principalmente, Mati, que seguiste conmigo todo el tema de la pandemia. ¿Te acordás cuando hablábamos de ciertos índices que daban cuenta cuando una jurisdicción estaba en emergencia epidemiológica? La incidencia. Había 2 variables. Y después, bueno, como estábamos bien, hace mucho que no hablábamos del tema. Hoy, después de tanto tiempo, tenemos ya algunas jurisdicciones que están en alto riesgo epidemiológico, como la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Río Negro y Neuquén. Che, bueno, no sé si te queda algún dato más para agregar a esta parte del programa, que es donde analizamos los datos absolutos de casos y de ocupación de camas, y no vamos a repasar cómo avanza el plan de vacunación, la campaña de vacunación. Hubo también novedades respecto a eso, con llegadas de más vacunas esta semana. Sí, solo decir que para cerrar el tema de la pandemia, hacer como este paralelismo que solemos trazar a nivel regional y decir que en general esto se sostiene en todos los países de la región. El único país de Sudamérica que muestra que sigue descendiendo los casos es Chile, pero de luego todos los países muy a poquito, un poco más, están mostrándose con una tasa de aumento en los casos, pero sí en general muestran que la letalidad es estable o desciende. Esto sí es importante decir, porque se está viendo tanto a nivel mundial, a nivel Latinoamérica, como en Argentina, que baja la tasa de letalidad porque, y principalmente también, en general hay mayor cantidad de vacunación, pero como varias veces lo venimos hablando los últimos domingos, es que en el caso de Latinoamérica es el continente que tiene mayor índice de vacunación, y por eso esto hace que también baje la media de letalidad de toda la región, de toda Latinoamérica, porque tiene todos los países alto índice de vacunación. Claro. ¿Cómo avanza el plan de vacunación en nuestro país? Bueno, seguimos un poco más lento de lo que veníamos acostumbrados, pero sigue avanzando. Decir que, por ejemplo, hablamos con esquema iniciado, más del 83% sobre el total de la población, casi el 88% en el objetivo, la población objetivo, que es de más de 3 años. Con segunda dosis, sobre el total de la población, más del 71%, casi el 75% sobre la población de más de 3 años. Y luego con las dosis adicional o de refuerzo, según el caso, estamos hablando de 9% sobre el total de la población, más del 10% en la población de más de 3 años. Esto, como decía antes, Sudamérica, con el 75%, aunque sea de la población con una dosis, es la región que tiene más vacunas. Por supuesto, África sigue siendo la que tiene menos vacunados, con el 13% con al menos una vacuna. Pero sí decir, por ejemplo, un dato de color, si se quiere, con el tema de las vacunas, es que un pequeño cambio que se da en términos de vacunación a nivel regional es que Ecuador es el primer país en hacer obligatoria la vacunación. Mira. Y como hay países que optaron, en el caso de Argentina, para no llegar a dar ese paso y generar el pase sanitario para que sea una instancia de motivación a la vacuna sin obligarla, Ecuador directamente salió a hacer la vacuna. El único país de Latinoamérica, pero sí hay otros países del mundo.
porque en el caso de Ecuador es el único país de Latinoamérica que obliga a partir de los 5 años en adelante, pero otros países del mundo a partir de los 18 años lo obligan, como son el caso de Indonesia, Micronesia, Tayikistán y Turkmenistán. Son países, como verán los nombres, de la región que yo ya había contado hace varias semanas atrás, que solían ser los países más reacios, donde los movimientos antivacunas eran más duros, y por eso estos países salieron a hacer obligatoria la vacuna para tratar de contrarrestar estos movimientos. Oye, la semana pasada recuerdo que destacabas el aumento de la aplicación de segundas dosis en los grupos etarios más jóvenes, de 12 a 18 años y de 3 a 11, eran los donde se observaba unos puntos porcentuales de incremento. ¿Qué se vio esta semana? ¿Se estancó? ¿Se siguió aumentando? Sigue aumentando, pero como decía el domingo pasado, donde menos se nota es en los grupos etarios más grandes, pero porque es más grande la cantidad de población vacunada. ¿Sí? Entonces, en la primera dosis de los más grandes es donde menos se nota, segunda dosis en los más grandes se empieza a notar un poquito más, pero donde más se nota sería en primera y segunda dosis de los grupos más chicos. Pero así todo, tenía un dato para el programa de hoy que me llamó la atención, que el dato, cuando vemos cuánta gente falta vacunar, del grupo, llamémosle de 29 para abajo, ¿sí? Vemos que en el grupo de 12 a 17 hay mayor crecimiento de vacunación, pero no así en los grupos más chicos y un poquito más grandes. O sea, el grupo de 3 a 11 años y el grupo de 18 a 29 serían los grupos que están más lentos en recepción de vacunas, en acercarse, mejor dicho, a vacunarse. Para que te des una idea, estamos hablando que en el grupo de 3 a 11 años están faltando vacunar 1.700.000 personas casi, haciendo números redondos, y otros 1.600.000 en el grupo de 18 a 29 años. Mientras que el grupito de 12 a 17 estamos en 800.000, 900.000 personas que faltan vacunarse. Respecto a la vacunación, hubo novedades sobre el criterio del tiempo para aplicar una dosis de refuerzo. Hasta este momento se esperaba un plazo determinado según la dosis que habías recibido, pero ahora el Consejo Federal de Salud tomó otra determinación, Guille. Sí, en realidad hay que la variable de tiempo sigue estando. Lo que se hizo fue cambiar ese tiempo. ¿Sí? Hasta ahora era 5 meses y ahora es 4 meses, pero 4 meses para las personas que trabajan en salud y que tienen algún riesgo, ya sea por tener comorbilidades o por estar en el rango de más de 50 años. Ahí se adelanta a 4 meses. Después, en el resto de las personas, en general, y esto también lo vamos a aclarar porque como es por internet que salimos, nos pueden estar viendo distintas jurisdicciones, en general, a nivel nacional, sigue siendo 5 meses para el resto de las personas. Pero también dependiendo de las jurisdicciones, porque como algunas también lo explicamos, no todas las jurisdicciones tienen la distribución etaria de la misma manera. Por lo tanto, en tanto tengan vacunas, hay jurisdicciones que pueden determinar achicar esa brecha también para las personas que no tienen comorbilidades y para grupos etarios más jóvenes, y otras no. Esto lo hemos visto, por ejemplo, que se notaba mucho entre lo que era AMBA y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a veces, según el stock de vacunas, iba variando si empezaba una jurisdicción o la otra. Está clarísimo. ¿Siguen llegando vacunas? Además de eso, también decir que llegan vacunas y llegan turnos, porque habíamos dicho que mayores de 3 años ya está libre tanto primera como segunda dosis, pero el día 23, que fue el último día hábil antes de Nochebuena y Navidad, la provincia de Buenos Aires envió más de 800.000 turnos para terceras dosis y refuerzo, que se suman a otros 200.000 turnos que habían salido el día anterior. O sea que estamos hablando que en 2 días había salido 1 millón de turnos. Ahora, vacunas también siguen llegando. De hecho, se adelantó una tanda de vacunas que habían sido compradas, me refiero a Moderna, que la primera tanda iba a llegar para el 2022, sin embargo se adelantó unos días y que terminó llegando el día 23, justamente más de 2.600.000 vacunas. También llegaron de AstraZeneca, más de 1 millón, en total casi 4 millones llegaron en esta semana corta, pero en total ya superamos
los 100 millones de vacunas, ¿sí? Así que es un gran dato, 45 millones de argentinos, cuando algunos decían que durante el 2021 no íbamos a tener vacunas y van a llegar para el 2022, más de 100.000 dosis de vacunas recibidas y aplicadas, estamos hablando, para decir el dato exacto, sin contar las que se aplicaron hoy, aplicadas más, arriba llegamos a los 75 millones de vacunas aplicadas, de dosis aplicadas, bien. Increíble estos datos, uno los mira en perspectiva, ¿no? Hace memoria del inicio de las campañas de vacunación y toda la expectativa que eso generaba, y hoy estamos hablando de esos millones de dosis aplicadas. Un año. Increíble, un año. En un año. Porque las primeras vacunas aplicadas fue la última semana de diciembre del año pasado. Personal de salud. La última semana de este año estamos hablando de 75 millones de dosis aplicadas. Increíble. Estaba repasando, hoy se había algunas informaciones de último momento respecto, bueno, generalmente se conocen los datos a esta hora del día de manera oficial, y uno pensaba, digo, el gobierno se animará, y esto ya es saliendo un poco, ¿no?, del análisis científico, Guille, dato duro, pero ¿se animará a imponer restricciones cortas? Yo no creo que sea una cuestión de alto impacto, como por ahí hablábamos, que por ahí tenían más efectos medidas de pocos días, de 7, 9, 10 días, que hacer cuarentenas o restricciones más extensas, como fue el inicio de la pandemia. Es que yo creo que no es comparativo. En su momento fue necesario hacer las restricciones que se hicieron al principio, porque al principio no estaba, de hecho, entre comillas, como que se trajeron hospitales enteros de otros países porque estaba muy desarmado el sistema argentino y hubo que comprar respiradores, camas, test, ¿sí? Recordarás que, no digo que haya sido el caso de Bahía Blanca con una población más chica, pero sí en lugares como Córdoba, la semana pasada empezaron a escasear los test, ¿sí? Y estos test hubo que comprarlos en cantidad a China cuando fue que empezó todo. Para eso también se hizo ese aislamiento, esa cuarentena tan grande. Luego hubo otro tipo de maniobra distinta cuando fue para la segunda ola, para evitar lo que estaba pasando en otros países, como el periodo de ventana son 14 días, uniendo justo que había un fin de semana largo que venía, era la posibilidad de llegar a esa cantidad de días con las personas sin circulación, con menos días hábiles que afecta al comercio. Entonces fue ese caso el que se decidió. Hoy en día, me animo a decir, con los porcentajes de vacunación que acabo de transmitir, no creo que sea necesario, que sea una cuestión de animarse. No es una cuestión de animarse, es un animarse. No creo necesario hoy un tipo de cierre así, pero te lo estoy diciendo hoy, dependiendo de la condición humana, porque yo tomo colectivos antes de conectarme para hacer este programa, y veo que la gente se sube a un colectivo donde está desbordado de la cantidad que debería subir realmente, y encima la gente tiene el barbijo bajo y que se refriega la nariz, se toca los ojos y se agarra del colectivo y agarra las cosas que se caen del piso. Digo, bueno, y si encima pienso que a lo mejor esa persona coincide con una de las personas que todavía no se vacunó, bueno, hay un escenario que tiene que ver con este escenario que me planteaste, cómo me lo imagino por fuera del dato duro. Bueno, con ese tipo de comportamiento no ayuda a una pandemia ordenada, cumpliendo los protocolos que corresponden, etc. Si seguimos vacunándose como se está vacunando, porque hoy en día el miedo no es que no tengamos vacunas o que nos quedemos sin vacunas. Vacunas hay, ¿sí? De hecho, hay vacunas que se tienen que donar, no porque sí, sino porque como sabemos que van a entrar nuevas, pero están por vencerse, se donan para que se puedan ser aplicadas en países donde haya una población que se quiera vacunar, porque acá la demanda, ese dato no lo dimos, todavía no volvimos a llegar a los datos de demanda de vacunación que teníamos. La verdad es que en una época estábamos arriba de los 2 millones de vacunas por semana, seguimos estando en el 1.800.000 vacunas aplicadas semanal. Eso indica que hay más vacunas, tenemos más vacunas, estamos preparados para una mayor frecuencia de vacunación que lo que la gente se acerca a vacunar. Bueno, entonces, el escenario que vos me planteás va a depender mucho de lo que pueda llegar a pasar. Y lo que pueda llegar a pasar, en términos científicos, lo que único que puedo decir es, si aparece otra variante que sea más compleja, si en el interín la gente no se acerca a vacunar y rompe los protocolos, o va como lo que le llamaban las fiestas clandestinas, con alta
alta densidad poblacional, que no se respetan los 2 metros, sin barbijo, bueno, el escenario que puede pasar está por fuera de la previsión epidemiológica que hace la ciencia. El dato, ¿te recordás? ¿Te acordás cuando hicimos una vez una entrevista a un investigador que se dedicaba a la parte informática, del análisis informático de la ciencia y de las pandemias, de la bioinformática? Sí. Bueno, ahí hay formas de analizar, porque se ponen patrones y se hace la proyección de crecimiento de casos. Con esa proyección de casos no debería pasar lo que decía al principio que no debería pasar. Ahora, uno es científico, no es futurista. Entonces, si llega a pasar, me van a decir, pero Guillermo mentió. No, yo lo que no esperaba es que la gente salga a pegarse la pera. Entonces digo, ahí depende mucho de la conducta social a las cosas como termina pasando. Hoy en día el escenario, en ningún escenario da que vuelva a haber un cierre. Sí, algunos cambios de protocolos, a lo mejor esto del pase sanitario, hay lugares que sí restringieron, por ejemplo en la costa, que no estaba hasta hace unas semanas, que prohibieron recitales masivos o achicaron los aforos. Esas cosas pueden pasar, pero solamente en esas cuestiones puntuales, recitales que tienen muchos aforos, estadios con muchos aforos, pero no va a pasar que tengamos que volver todos a encerrarnos en nuestras casas. Sí, y a eso le sumo más allá, Guille, lo que vos indicabas, hay toda una situación también social, económica, temporada de verano, turismo, un país que necesita también de una reactivación económica, así que son todos factores que inciden también en la toma de decisiones. Por suerte nos agarra, y esto lo hemos dicho, lo recalcaste vos, nos agarra con altísimo porcentaje de la población vacunada, eso hay que destacarlo, realmente es alto, no es el ideal, pero es alto. Esto nos pone nos coloca en otra posición. Uno observa lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, que ha pasado en otros lugares donde el porcentaje de vacunación mucho más bajo que el nuestro, y vive en otra situación, ¿no? Otra realidad. Sí, tal cual. Pero lo digo porque tampoco quiero que la sutileza de la lectura entre líneas pareciera que el escenario es para encerrarnos, pero por la necesidad económica de los gobiernos hacen que nos mandan al muere. Digo, eso es lo que aclaro. No es esto. Digo, el escenario muestra crecimiento de casos, pero como tenemos un gran porcentaje de población vacunada, la circulación del virus se puede hacer desde otro lugar, ¿sí? Porque no hay riesgo de que colapse el sistema de salud por la población que tenemos vacunada, y además, por otro dato no menor, que por eso no podemos compararnos con Europa, que yo siempre lo digo, es que entramos nosotros en el verano. Por lo tanto, en general, la población está en lugares ventilados, porque no soporta el calor, en lugares al aire libre. Para las vacaciones, como vos bien decías, la gente se moviliza a lugares, a la montaña, a la playa, a lugares donde salga de estar encerrada en su casa para estar en un lugar al aire libre. Por lo tanto, genera una situación beneficiosa, si se quiere, para que no se creen estos lugares de contagio. Ahora, insisto, también esto no es listo, relajémonos. Nos vamos de vacaciones, pero sepámonos que nos estamos yendo de vacaciones en el marco de una pandemia. De una pandemia que lejos está de haberla erradicado. Por lo tanto, si van a un restaurante, elijan comer en una mesa que está afuera, no en una mesa que está dentro. Si van a comer dentro de una casa, dejen las ventanas abiertas, o si tienen un patio. Si cuando salen caminan, estas cosas que parecen tontas, pero uno las tiene que volver a volver a decir. Esto que se dijo en su momento y confundió, ahora está permitido estar sin barbijo en la vía pública. No, depende. Porque si la vía pública es una peatonal, donde la distancia entre personas es a los 2 metros, entonces es lo mismo. Yo quisiera que la gente pueda ver, hay animaciones de cómo dispersan los aerosoles, y insisto, los aerosoles pueden llegar a propagarse más de los 2 metros, porque cuando uno estornuda, por ejemplo, sale el aerosol con fuerza, o si cuando uno habla fuerte, el aerosol sale con más fuerza que si habla despacio. Entonces, son un montón de cuestiones que si uno va caminando y viene una persona caminando de frente, fumando, un caso muy simple, viene una persona de frente caminando, fumando, por lo tanto largando sus aerosoles, y esa persona está contagiada. Y yo, como estoy al aire libre, estoy sin barbijo. Seguramente me contagie. Entonces,
Por eso hay que seguir usando barbijo, por eso hay que cuidarse, por eso que después, cuando entramos a nuestras casas, después de haber estado en la playa, donde sea, antes de tocarnos la cara o antes de servir los platos, lavarnos las manos. Entonces son un montón de elementos que achincamos. Nada es 100% seguro, pero 95 de una cosa, 95 de otra, achicamos los márgenes de contagiosidad. Oye, no sé si nos queda algún dato más que nos quiera sumar al programa del día de hoy. Creo que hemos repasado todos los indicadores habituales. Hablamos de los indicadores. Puedo decir que lo dije de Bahía Blanca, como para puntualmente el crecimiento y decrecimiento de las distintas variables, en términos de los porcentajes activos, sí, que están creciendo por quinta semana consecutiva. Hay que recordar que en el caso de Bahía Blanca había llegado a índices bajísimos, había llegado casi a cero. Lo máximo que había llegado era 0,4 y viene creciendo desde 0,04, pero en 5 semanas aumentó de 0,05 a 0,31. O sea que aumentó bastante la positividad. Pero, como decíamos, que pasa a nivel nacional, en el caso de Bahía Blanca también se redujo después de más de 10 semanas, manteniendo estable la letalidad en 1,95, esta semana bajó a 1,94. Impecable. Nos vamos despidiendo con nuestras recomendaciones que hacía Guille referencia del cuidado del barbijo, de la distancia, de la ventilación y de acercarse a los vacunatorios. Desde nuestro lugar agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en este ciclo, este año, estos 2 años de AP Pensar, quienes compartieron los contenidos, quienes participaron, quienes comentaron, quienes se interesaron, ¿no? Quienes nos hacían preguntas en los vivos o posterior a los vivos cuando quedaban los programas posteados, a todos los seguidores de APP. Sin ellos esto no sería lo mismo. Así que obviamente a nuestra audiencia agradecer. Guille, agradecerte a vos, repito lo que dije al comienzo del programa, por tu profesionalismo, por tu capacidad, por todo el conocimiento que nos acercaste, pero principalmente por la persona que sos. Y desde nuestro lugar, como APP, con el compromiso de poder renovar este espacio el año que viene, con toda la expectativa y con todas las pilas, porque nos parece un espacio valioso, construimos y que queremos seguir manteniendo y que crezca. Así que bueno, Guille, te deseo lo mejor este año, un fin de año para vos, para toda tu familia, y un buen descanso también, un merecido descanso después de tanto trabajo. Gracias, Mati, saludos para todos por ahí en la APP. No conozco a muchos, pero bueno, a Joaquín, sí, a los que conozco les mando saludos. Agradecerles como siempre por el espacio, mientras lo que duró, y bueno, esperemos que siga, y también esperemos que la pandemia poder ganarle, no solo como ciudadanos para volver a la normalidad previa, sino también para que este espacio, en caso de poder continuar el 2022, sea realmente un espacio, como lo dice su nombre, de pensamiento y de reflexión en todos los campos de la ciencia, y que no tengamos que estar tan atados al problema del día a día de la pandemia, y que nos permita eso poder desarrollar como hemos tratado de hacer durante estos 2 años. Cuando la pandemia nos dio respiro, sí, avanzábamos sobre otros campos de la ciencia, que siempre está bueno intentar, con un precepto que yo vengo desarrollando hace como 10 años en mi campo de investigación, que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia, demostrar que la ciencia está en todo, ¿no? La ciencia no es solamente esa imagen del científico encerrado de mameluco y encerrado en un laboratorio, sino que la ciencia está en todo, desde el punto de ebullición del agua para cocinar o cómo hacer un huevo duro, en todo está la ciencia, el conocimiento científico. Y por eso está bueno brindar ese conocimiento científico a toda la población para que se empodere de ese conocimiento científico y que le sirva a su cotidianidad. Así que brindaremos por eso a fin de año. Les deseo lo mejor para todas y todos. Y el último mensaje, sí, de pandemia, antes de terminar el programa: por favor, las variantes cambian las sintomatologías, como recién decía. Si tienen alguna duda, consulten al médico, ¿sí? Porque me pasaba con algunos amigos, colegas que me preguntan, y cuando yo le digo que cambia algo, me dicen, pero ¿cómo eso está instalado? Como que no es así. Digo, bueno, pero cuando uno sigue siendo al médico, por más que se agarre una gripe, y es algo que existe hace cuántos años, y sin embargo uno tiene síntomas y va. Entonces ahora no sé qué pasó con la pandemia, que son todos científicos, todos son médicos,
por lo que una vez leyó en una revista hace 2 años. Entonces, hay que ser cautos. Si ustedes tienen más de 2 síntomas, hay que consultar al médico, hay que averiguar, porque las cosas fueron cambiando, cómo empezó todo a cómo estamos hoy, 2 años después, para bien por las vacunas aplicadas. Pero también cambiaron, los síntomas cambiaron, los descubrimientos científicos, lo que se comprobó. Hoy, como dije en un momento del programa, quien haya cursado la enfermedad, quien tenga 3 vacunas, se puede contagiar y puede ser asintomático con más características que antes, porque antes a lo mejor era más fácil de detectar por no perder los sentidos. Hoy pueden estar sentidos, uno puede no tener fiebre y a lo mejor tener solamente como ese moquillo que se dice comúnmente y creer que es una gripe y que no sea una gripe común, sino que sea COVID. Entonces, y eso lo que puede generar es que no le demos importancia a la situación, vayamos a la fiesta de fin de año con nuestro abuelo y si a él lo contagiemos mal y que él termine internado. Entonces, por favor, todas y todos, seamos respetuosos de la ciencia, cualquier duda, al médico. Gracias, Guille, por todo. Le mandamos un saludo a todas las personas que han hecho posible durante todo este periodo de AP Pensar, a Joaquín Maridón, desde la producción también colaborando, Nacho García Montero desde la puesta en escena. Así que todas las personas que nos han acompañado, a ellos también el saludo y la felicitación. Y a nuestro querido público, gracias y nos vemos el año que viene con más fuerza, con más energía y empuje. Y bueno, ojalá nos encuentre también en este lugar. Guille, lo mejor para vos y tu familia en este fin de año y nos vemos próximamente. Chau. Buen año para todas y todos. Gracias. Llega AP Pensar, un espacio dedicado a la divulgación científica con Guillermo Espina, docente e investigador. Vamos a simplificar lo difícil y que hablar de ciencia no sea una espina.